del revamp de Melody, esa diva versión. El videoclip del año, ¿eh? Dime, Vicky. No, que pongas un poquito más. Bueno, sí, poné lo que quieras, me da igual. Dale. Dios mío. Una diva sencilla como un simple mortal. Altafonso, Alta ni se te Por eso ocurra. te quiero decir que es que. Ni se nos te lo ocurra, van a hijo de funar puta, también. Altafonso. Ala, venga, que nos, Bueno, es que nos bueno. van a funar también el vídeo este. También lo Bueno. tienen agarrado así de los huevos. Bueno. Revamp de Melody. Yo sí que vi la reacción de Vicky a la canción. Que no Yo quiero, también. yo no quiero tirarme flores, pero es la reacción más vista en el mundo. Literalmente. Histórico, ¿eh? Histórico, bro. So, I mean. Bueno. No, felicidades a Vicky porque tuvo un estreno. Cuando me dice, lo he hecho en YouTube. Y yo, ¿en YouTube? Y yo, Había 6.000 personas en directo. No, 6.000 no. Había 2.500 personas en directo. 2000 y Sí. pico. Pero a la vez es que Durísimo, Televisión Española lo estrenaba en. Claro, es que la Vicky estaba en YouTube. con el estreno de Televisión Española, el del videoclip, o sea, es súper tryhard, bro. Sí, O sea, la sí, sí. gente prefiere, 2000 y pico personas prefieren verlo con Vicky que ver el videoclip por su cuenta. O sea, planteamiento de marketing otra vez. Contrátenme. Otra vez. Páguenme plata, por favor. Que no es gratis ir a Europa, amigo. No es que me tomo un tren y estoy ahí, ¿eh? No es que Dios mío. Bueno, entonces, Bueno. yo la reacción de Vicky la vi. Muy Yo no tengo entusiasta. nada que decir más que lo que dije. Hombre, o sea, sí que tienes mucho que decir, hombre. Sí, Winner Alert, Vicky empieza a hablar. Esperá, igual tengo que decir una cosa. Ustedes. Para, creador de contenido que se precia de buen creador de contenido, de acá va palito para mis compañeros / amigos de. Si uno pone en el título un signo de pregunta, no le pueden decir nada. Porque yo no estoy asegurando nada. Puse Winner Alert en signo de pregunta. Se llama atraer gente, chicos. Y una cara, ¿eh? Así que, vos callate que tus caras de las miniaturas. Cara de. Vamos a ver las caras de Luis en las miniaturas de las últimas 4 videos. Por favor, por favor. Sepan ganarse sus visualizaciones, chicos. No me rompan los huevos. No me rompan los huevos. Dios mío. Yo cuando lo veo y digo, joder, Vicky ha ido a por todas, la tía. Y me preguntó, ¿pusiste Winner Alert? Y yo le dije, sí, pero con un signo de pregunta, por la cual no me pueden venir a decir nada. No, Listo. yo lo que te decía, digo, es que ha ido a por todas, y digo, porque es que ha puesto el típico letrerito de reacción de Y Winner las Alert. letras con el color de la bandera española. Poco se habla de esto, ¿eh? Claro, Amarillo y claro, rojo, ¿eh? No, calma. Claro. Pero por favor, 5 años trabajando en esto, mi amor, pero te lo pido por favor. Yo todavía Wow. yo creo que soy virgen del letrerito con Winner Alert. Creo que nunca lo he puesto, creo. Igual, No voy a pará, poner- si te fijas, Yo sí, si yo te sí lo he fijas puesto. si te fijas los títulos de mis videos de Eurovisión, tipo, de 37 hay 15 en donde digo, ¿esta canción puede ganar Eurovisión? Son todos signos de pregunta, No, pero no es lo mismo Tipo, poner, podría ganar. No, que poner Winner Alert. Winner Alert. Es que... signo de pregunta. Winner Y luego te Alert. encuentras el típico canal donde Maybe. abres toda la lista de miniaturas que está reaccionando. Y todos los dicen de Winner qué Alert. países y todos ponen Winner Alert y yo, vaya. Se llama clickbait. Pero claro, por supuesto, Pues- chicos. Es mi trabajo. O sea, ustedes necesitan para entrar a un video que los estimulen. ¿Yo qué hago? Los estimulo. Nada más. Corta. Di que sí, Chuchu lo dice, envidiosos totalmente, es envidia, porque es que Por favor. tenía, tuvo los 2000 en directo, claro, a la hora ya tenías 20 y tantos mil, que ahora va por 60.000, ¿no? La reacción. ¿por cuánto va? Ahora creo que va como por 70.000, ya te digo. Una locura, 70.000. 70K. Qué locura, 70K, bro. la reacción de Melody, es que es una locura. 65.700. Una Barbaridad. locura, una barbaridad. Jefa de Uy, yo marketing, pero claro, contrátenme, chicos. Yo Soy muy estoy buena en contento de- esto. Voy a mirar una cosa, Pará. Míralo. Tengo un hito. Pregunto. ¿Desde qué momento, Luis, empezaste a monetizar tu canal como corresponde? Desde el año pasado, gracias a Vocalísima en Eurovisión. Amor. ¿Monetizabas antes? No. No, ¿Por qué pues yo no? no sabía. Yo no sabía que se. Le Yo cuando daba- llegué a Eurovisión no vivía de YouTube aún.
Porque Le daba no miedo sabía, reclamar. generaba Yo dinero, hice pero no tanto. que Luis empezara a vivir de Eurovisión, de Me estoy enterando video. ya ahora. Rebobina, que me estoy enterando ya ahora. Que cuando tú llegaste a Malmo, ¿tú no tenías canal de YouTube? No, sí, Sí, tenía. No pero monetizaba no su canal. monetizaba todos los vídeos. O sea, yo monetizaba un vídeo de cada 10. ¿Por qué? Porque me le daba miedo reclamaban y yo no reclamar. sabía que se. No Ah, sabía vale, que se podía pues hacer contra entonces notificación directamente. Ah, porque no sabías hacer eso, vale. Lo que yo tampoco Pero no tenía sé ni puta hacer, idea. O sea, si no llega a ser por Vicky, yo sigo monetizando 100 euros al mes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues eso es lo que estoy haciendo yo ahora. Bueno, yo te voy a enseñar y vas a ver cómo Pues- pasas de 100 a 600, 700 al Es mes. que no me apetece la guerra esa. Si es que me da un poco igual, pero vale. Pero Vic- ahora en Basilea No, sí. me lo enseñas. Paco, a mí, yo cuando me enteré de esto, dije. O sea, primero dije, hostia, qué locura. Y a los 5 minutos dije, la de pasta que he perdido, bro. déjame- Te lo juro, ¿sabes? En plan, Déjame contarte una cosa. No sé si vieron mis historias en Instagram mientras Paco busca lo que está buscando. Sí. Que dije que Altafonte me había reclamado ese video. Sí. Y haciendo un resumen rápido, Altafonte es el distribuidor de Melody, más no es la discográfica de Melody. Por ende, Correcto. no tiene los derechos de autor, pero sí que tiene los derechos de distribución. Los derechos de distribución le dan derecho solamente a distribuir, pero no a quedarse con dinero de videos que hagan sobre esa canción. Melody Claro. nunca iba a haber un peso de eso. Bueno, y al final, hablando de esto y arrobándolos, se ve que entraron en razón, como tiene que ser, y me sacaron la reclamación, así que ese video ahora Muy sí grande, que es mío Vicky. 100%. Gracias. Muy grande. Felicidades porque a Vicky, esta lucha era muy Una diva es ser... Ah, se ponía a bailar. La diva es valiente. O sea, Vicky. no, yo. Paco, ¿has conseguido el hito que ibas a decir? Yo creo que sé qué hito vas a decir. Aplauso, He conseguido Dale. mi primer 100k en un vídeo en la reacción a Krasdía, a Grecia. 100.000 visualizaciones. ¡Vamos! Ya se van a poner insoportables los griegos Tengo a los en griegos Basilea. locos. En Basilea, encima va a ir con vos, uno al lado del otro. Y va, tipo, Paco, foto. Y a Luis le van a pegar un par de piñas, tipo. A mí, yo desde que en el aeropuerto este año de Grecia, volviendo a España, me dijeron, ganó Claudia, era mejor que Evangelía. Yo ya estoy curado de espanto. ¿Te dijeron Entonces, eso? una señora de seguridad y yo mordiéndome la lengua diciendo, no puedo decir nada porque si no quiere que pase ahora mismo. Si le insulto, Luis, no paso, ¿sabes? En plan, Luis, te vamos a poner a Mati de guardaespaldas. Cosa No, que no, se pone literal. a Paco, tipo, y Mati se pone al lado tuyo y es como, ¿qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? Yo ¿Qué Yo creo querés? que va a impresionar más. Yo no sí, sé, sí. pero bueno. Oye, no, venga ya. Oye, que Bueno. nos vamos. Y además hoy tenías tu prisa, ¿no? Decías. Sí, encima. hoy es la nit del FOC. Hoy. Venga. Oye, Ok. venga, no, Vicky, comenta ¿qué te parece el revamp? ¿Qué partes te han gustado más? En principio he de decir que yo desde un primer momento no creía que esta canción necesitara un revamp. Me parecía que estaba bien como estaba originalmente, me gustaba mucho. Sin embargo, ¿cómo habían dicho ellos? La internacionalización, qué difícil. Ujú. La internacionalización me parece que se logró. O sea, entendí cuando escuché la canción y todo lo que querían decir con internacionalización. Sí. No creo que haya perdido esencia la canción. Sigue teniendo para mí la esencia de Melody, que hay muchos que han criticado esto de que se perdió la esencia de Melody. Yo no coincido para nada. Y lo que yo dije durante mi directo, el video y demás, es que por momentos la canción de Melody se escucha más baja de lo que se suele escuchar su voz normalmente. Pero ¿qué pasa? Es una versión de estudio. En vivo, Melody va a seguir cantando como Melody canta. Regulará la subida de tono al momento del estribillo, el primer estribillo, que es cuando explota la canción. Pero Sí. Melody sigue teniendo el mismo poderío vocal que le escuchamos en vivo Sí. nosotros tres durante el Benidorm Fest. Entonces, para mí, me gusta mucho esta versión y sí que le veo más posibilidades, ya fuera de lo que a mí me gusta o no, sí que le veo muchas más posibilidades de tener un buen puesto en Eurovisión con esta versión que con la versión anterior. Eso nada más. ¿Voy yo, Paco? Sí. Vale, yo primero, desde aquí, lo primero que quiero decir, se apoya a Melody y yo estoy cargando a Melody desde el día 1, ¿vale? Que la gente no se lo tome a mal. Para mí, el revamp no era necesario, o sea, a lo mejor sí pulir unas cosas, pero cambiarlo tanto de golpe me ha parecido too much. Sí que es verdad que la primera vez que la escuché fue como, me rayaba, porque como era la primera escucha y esperaba que iba a aparecer un elemento musical que no aparecía, era como, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Está mal. ¿Me desagrada? No, me deja indiferente. Es decir, si esta canción, y esto lo hablé el domingo con Paco, la canta en inglés, sería una canción que no es de alguien español.
¿Está bien eso? ¿Está mal? Bueno, a mí me gusta más que tenga esa esencia un poquito, que se sepa que es de España. ¿Sigo viendo la canción que la puedo ver en un top 10? Ni de coña. O sea, creo que esta canción para mí, si queda en un top 15, ya es canto en los dientes, ¿sabes? Pero tampoco la veías en un top 10 antes. No, antes tampoco. O sea, quiero decir, antes tampoco. Esa era mi pregunta. ¿No? Sí. Pues yo un poco también empezar con el disclaimer de que el apoyo a Melody es total y que simplemente es una opinión y un gusto, pero que independientemente se apoya la candidatura y ya está. Si no me dedicara a opinar de Eurovisión, pues lógicamente mi opinión me la guardo yo y ya está, pero Claro. estoy aquí, es lo que tiene. Yo tampoco le habría hecho el revamp, fíjate lo que te digo. O sea, yo también disfrutaba muchísimo. Sí que estoy con Vicky en que es verdad que se nota que han querido... Si el objetivo era hacerlo internacional, lo han conseguido. Sí, claro. Hemos conseguido un sonido británico, UK, total. Sí, o sea, totalmente. Una canción pop UK, se nota que se han ido a Londres, porque el sonido es... No, y aparte para mí les vino súper bien el nuevo disco de Lady Gaga, porque hay mucho sonido de Mayhem que suena parecido a esta versión de esa. Mira, aprovecho de ahí. Justo hoy en Twitter, alguien ha hecho una mezcla entre la canción de Lady Gaga y Melody y que pues muy bien, perfecto. Porque es verdad que hay algunos sonidos que sí que vienen. ¿Qué pasa? Exacto. Que en el mix usaban la base de Lady Gaga con la canción de Melody. Y ¿De cuál canción? ¿De Abracadabra? Abracadabra. Y tenía el beat de Abracadabra, el beat de fondo. Y yo digo, sí. Es que para mí, ya que dices, vamos a hacerla internacional, vamos a hacerla pop UK, tal, a tope. Hay partes de esta nueva que sí que me gusta, como por ejemplo, la entrada, me gusta mucho la entrada sinfónica, la primera parte de la estrofa con el primer beat, que es un beat más tranquilito porque está introduciendo la canción, sí que me gusta, pero cuando ya llega al bridge y al estribillo, para mí pierde fuerza, y ahí es cuando yo digo que tendrían que haber sido un poquito más valientes y haberle metido la tralla, por ejemplo, como el beat que tiene la canción de Abracadabra. Pum, 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 lo compro. Pum, pum. Porque a mí se me queda un poquito descafeinado. Ya desgranando, porque es a lo que estamos aquí, a desgranar así con minucias, ¿no? Entonces, eso es lo único. Y luego que, claro, comparando las dos canciones, te quita el rollo verbenero, la guitarrita, te quita la batucada, el momento batucada que tenía la versión anterior, que es mucho más bailable, mucho más para nosotros. Es un poco lo que pedían, siento yo. O sea, yo lo que dije durante mi video bueno, es que lo pedían algunos lo pedían, otros no lo pedían. Pero que me parece bien. Te quiero decir, poniendo las dos versiones, las dos están bien. Correcto. Sí. ¿Va a haber diferencia en el ranking, o sea, en la posición de Eurovisión por una u otra? De verdad. Yo creo que no, realmente muchas posiciones. Con Paco. 2 posiciones para arriba, pues 2 posiciones, muy bien. Entonces, que no hay que darle tanta importancia, que creo que está bien y que va a lucir muy bien, luce muchísimo más moderno y muy diva europea. Si Melody quiere ir en esa dirección de quiero convertirme en una diva europea internacional, pues han acertado completamente con esa estética, si es lo que ellos querían, pues a tope. Yo igualmente creo que porque veo que sí que hay mucha gente diciendo que no la ve haciendo top 10 ni así. Yo creo que, si bien a mí no me gusta esa movida, el recuerdo de Chanel todavía está ahí flotando en el aire. Y si hace bien la coreografía, que eso no sé, porque no la vi bailar, o sea, la hemos visto bailando en vivo y hace cosas muy, muy piolas, pero no sé cómo va a ser la coreografía ahora. Para mí, esa reminiscencia a este estilo que marcó Chanel en su momento y que gustó muchísimo en Europa, para mí sí que la puede hacer subir a un buen lugar. Pero bueno, hay que ver. Yo no lo veo, lo siento. O sea, es que no sé que... No digo yo decir imposible, pero es que no lo veo. Simplemente quiero deciros que que un número de diva pop sorprenda y sea valorado tanto por jurado y por televoto, tiene que ser realmente especial y realmente diferente. Simplemente os recuerdo casos del mismísimo año pasado, pues como fue el de Kalin de Austria con Onuchta con Georgia, que era una locura el número con también. Georgia, que eran 2 números que eran una locura de interpretación
Nutsa vocalmente una barbaridad, con una coreografía que era una barbaridad, con unos bailarines, fuego, pim, pam, pum. Kalin con una coreografía también brutal. Oye, chicos, no hicieron top 10 ni tal. O sea, Ni de coña. Melody lo hace bien, lo hace estupendo. Y Nutsa también lo hacía estupendo. Cantaban bien, las dos cantan estupendo. Para mí Melody es muy superior difícil. a las dos que me nombraste recién, pero muy superior. Pero bueno, está bien. A mí Kalin... Melody mejor que Nutsa. Sí, me boludo, fumó sí. 30 porros aquí ahora mismo. No, ¿Sabes lo que te quiero decir? no te lo fumes, para mí es mucho mejor. Y tiene más escenario aparte, tiene muchas más tablas. Eso para mí le gana muchísimo a cualquier otra cosa. Yo estoy ahí un poco con Luis, decir que muy, muy superior que el número de Nutsa de Georgia. Sí. Yo no lo veo, Vicky. Bueno, no lo veo. está bien. No lo veo. Entonces, no estoy diciendo, yo simplemente digo que no es una cuestión de que no lo haga bien, de que no cante bien, de que el número no sea bueno, de que no baile bien. No, pero lo que quiero decir que es muy difícil, que incluso teniendo todos esos ingredientes, sorprender con un número de diva pop. Yo lo digo simplemente por experiencia de mirar los últimos Eurovisiones y por un poco la intuición, ya está. Y que 100%, y esto, hacer la miniatura con esto, por favor, de esto hacerme una miniatura de estas en Reel y no sé qué. Clip. Ojalá no me haría nada más ilusión en mi vida que equivocarme. O sea, me encantaría equivocarme y que viniera todo el fandom de Melody, de verdad, ojalá decirme. Es que a mí me da un poco de pena. 100%. Me da un poco de pena verlos tan desanimados, boludo. Es que eres un melón, es que no tenías confianza, es que. Y yo, ole, viva los insultos. O sea, ojalá, o sea, es que No le no insultes. hace nada más en el mundo que poder equivocarme con esto. Ojalá, pero Para yo mí te vas, o sea, yo sé que vos sabes mucho, pero para mí te vas a equivocar. Pero bueno, está bien. Yo me equivoco siempre con esto, así que a nivel a nivel de predicción y todo eso es muy difícil, no. Sí. Si hubiese cualquier experto eurovisivo que supiera realmente adivinar con 2 meses, 3 meses de antelación cómo van a quedar todas las canciones y no sé cuál, joder, pues ese chico, esa persona, esa chica, Ponerle una estatua. No, ya debería de ser el streamer más maravilloso y poderoso del mundo. O sea, que no. O sea, eso no hay nadie. Entonces, pues ya está. Y aquí estamos todos simplemente para opinar y algunas veces para acertar y algunas veces para equivocarnos. Que tampoco se trata de decir. Pero ya está, son puntos de vista. No sé, yo creo que aquí estoy con Paco, que ojalá performe. Ojalá performe Melody como Dios y quede en un puesto de puta madre. Que creo que no hay nadie más que nosotros que queramos eso y estar en la sala de prensa cantando, chillamos. De cojones tenemos diciendo, Melody, te como la boca a besos, te pongo un piso en Sevilla, Melody. ¿Me explico? Lo voy a hacer. O sea, calma todo el mundo. ¿Por qué le va a poner un piso en Sevilla? O sea, mira, Paco, yo esa camiseta me la voy a poner para la hora petting que hemos creado, la hora petting de Europop en Basilea. Si estás en Basilea, pronto más información. Bueno, yo los veo muy desanimados. Yo creo que no. Un poquito más de confianza, un poquito más. No, sí, confiamos. Yo voy más confiado que el año pasado con España, por ejemplo. Mucho más. En cuanto a posicionamiento, en cuanto a posición, ¿sabes? Paco no. No, Paco no. Yo Paco sí. no. Voy por el estilo. Y el año pasado yo no tuve ningún problema, ni nadie que yo conozco. No, Paco yo creo que Paco era la persona que más carrileaba del mundo. O sea, que nadie le tocaba nebulosa porque a lo mejor cogía la laptop y te la estampaba en la cabeza. O sea, quiero decir, claro. También esta de aquí también iba un poco sobrada, ¿eh? Sí. Porque yo sí que apoyaba, animaba, pero ella me decía, van a ganar Eurovisión. Y yo, no sé. Me causa gracia porque todos me refriegan en la cara que soy muy positiva, hijos de puta. En el chat también. Ay, ¿te acuerdas cuando dijiste que a Blanca Paloma la robaron? Eso fue la mayor roba histórica que he visto de Eurovisión, bro. Eso, bro, bueno. Eso sí que fue un robo. O sea, una vergüenza, tío. Eso fue un robo. Creo recordar. Pero eso fue un robo. Sí, exactamente. Eso. Y ya está. Bueno. Eso te para decir. Bueno. Que muy bien, que va a lucir muy bien, que va a estar muy bonito. El videoclip es precioso. A mí me encanta el videoclip. Escena, como es el mismo.
como es del mismo director, seguro que la puesta en escena también queda muy chula. Seguro que ¿Ah, hacen sí? una coreografía muy chula. Sí, claro, es del mismo director creativo. Me gusta eso. Y, Porque te puedes hacer una idea más o menos. bueno, sí que han dicho que hay pistas de algo, de cosas que hay en el videoclip, pero claro, no sabemos a qué nivel. Que van a What aparecer level? Entonces, yo qué sé, si replican un poco el dance break con esas luces con estroboscópicas y no sé qué, y los trajes y todo, pues es que está precioso, ¿sabes? De hecho, Paco, Sí. se ha filtrado una imagen, se ha liquidado una imagen de Melody haciendo la vaina del pelo que al final no la han metido en el videoclip, pero la grabaron. No la llegaron a meter, pero la grabaron. Que a lo mejor en la puesta en escena lo vuelven a hacer lo del pelo. Yo no creo pediría que lo no vas a hacer lo del hicieran. pelo. Yo pediría creo que, que lo bueno, vas a mí Porque- no sé, sin más, la verdad. No creo porque es muy de nicho, ¿me entendés? Es como muy específico. Entonces mejor que... No se entiende fuera eso. No. Ya. Lo ven raro, no lo entienden, no lo han visto nunca y lo ven raro. Yo he visto en todos lados que de repente que todos se quedan con una cara como diciendo de qué hace. Y entonces, que de toda lo malo de eso es que de toda la actuación te quedas con ese detalle del final y por la tontería ya no hablas de toda la maravilla que ha pasado antes. Y te quedas, sí, la del pelo. No, que no se recuerde porque sea la Ya. del... Para mí Melody va a ir ganando adeptos en las pre-parties. O sea, en la pre-party, cuando la escuchen cantar en vivo y demás, que fue lo que pasó en Benidorm también. Más, que va a ganar más adeptos, si no Sí. lo puedo hacer mejor. No, pero digo, de posibles, porque para mí las pre-parties se hacen para conseguir posibles votantes, es medio como una campaña política. Sí. Entonces, para mí, estar en las pre-parties va a funcionar súper bien, siento yo. Le va a No sé venir en cuántas va a superbién estar y igual. tiene que hacer y no sé cuánto. Yo creo que en las pre-parties sirven mucho de aquellos, por ejemplo, que no les has visto actuar porque no han pasado por una preselección nacional. También, y sí, que tipo nunca un las has visto Cloud. y solo has visto el videoclip. O tal, por ejemplo, como pasó con Mai Müller, ¿no? Mai Müller presentó el videoclip, todos dijimos guau, pero de repente vino a la pre-party de Barcelona y fue como, que está enferma, que está enferma. Siempre. La vieja comprobable. La excusa que está enferma, basta. Luego va a la pre-party de no sé qué y también hace lo mismo y dice, vaya, que también estaba enferma, no se ha recuperado. Entonces, para esos vienen muy bien o para consolidar. Entonces, sí, yo creo que Melody lo único que tiene que hacer es consolidarse porque... está de claro todo. Pero me apetece que Melody se venga un día por Europop. Aquí a hablar en plan chill. No, en plan rollo chill, rollo Melody. Ojalá. ¿Qué tal estás? ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que lo podemos conseguir, ¿eh? Sí, rollo, Melody, recomiéndame un sitio para tapear en Sevilla, Melody, que voy el mes que viene. ¿Sabes lo que te quiero decir? De este palo. Sí, nos vamos. Si hace falta, nos vamos, ¿eh? Vamos a Sevilla, Paco. Entrevista con Juan. Yo te digo una cosa. Yo por una entrevista con Melody yo me voy, vamos, sí. Todos los años me pasa lo mismo de defender. Bueno, yo defiendo siempre mucho la candidatura española. Entiendo que desde España o los chicos mismos no entiendan el fervor. Uno es argentino, entonces tiene otra forma de defender las cosas en general. Pero a lo que voy, yo me hago cargo. No me voy a bajar de este tren. En ningún momento. Yo ya dije yo que para mí Melody... yo me hago cargo, ya me lo quedo yo. Ya dije yo que Melody va a ser un top 10 y voy a seguir defendiendo eso y después si no pasa, Júgate bueno, algo, Vicky. pondré la cara y diré tipo, bueno, no pasó, me equivoqué. No, Otro yo no año quiero más que me jugarme equivoco. nada porque yo no quiero hacer sangre a mí no me... O sea, yo no voy a ser feliz por acertar. Es que No, pues yo sí. Hombre, claro, yo voy a ser feliz si tú aciertas. Yo ahí voy a ser feliz. España en un top 10, por favor. O sea, si es que... Coño, si es que un top 10 en una misma década, 2 top 10 quiero decir. O sea, yo ya es lo máximo que he vivido en Paco. En la vida. De verdad, a mí me das otro top 10 en la misma década y yo ya me desmayo. O sea, que sí, o sea, si es que yo quiero hacerlo. Pero, pues mira, pues soy o muy mal analizador, o tengo muy poca confianza, o no soy lo suficientemente latino, o lo que tú quieras. Eso sí, ninguna de las dos, pero se las quiero igual. No, porque yo el año pasado... Eso es verdad, yo el gen de Argentina lo tengo, porque yo el año pasado con Angelina y con Grecia carrileaba que me dejaba la puta voz ahí. Lo que pasa es que, bueno, para mí era mis faps, ¿sabes? ¿Tienen faps? Después de haber hecho el top. Yo ¿Tienen sí. así como... Yo tengo uno, que es mi top 1,
que es una fumada de porro. Entonces, ¿de escribirse el nombre acá o nada? No, tampoco. No, Ok. no tengo una Angelina Mango este año. No. Ok. En plan carpetero. Bueno, claro, o sea, que si soy fan carpetero de alguien ya Sí, ahora. De sí. alguien. No, yo este año no. Un poquito quizás de algún. Igual, antes de pasar a eso, aprovecho que tenemos un montón de gente, que somos en este momento Sí, 766 personas, para decir algo importante. Y es lo siguiente, que es lo que digo en mis directos también. Les puede gustar o no la propuesta de Melody, pero si no tienen nada interesante, yo sé que les molesta mucho que los manda la puta, pero bueno, se los voy a mandar igual. Si no tienen nada interesante que aportar, o sea, si no tienen nada argumentado que aportar, porque acá los chicos argumentan por qué no creen que... Y es un argumento válido, porque es un argumento, ¿me entendés? Si no tienen nada que decir, que le sume a algo, a alguien, no digan nada. No digan nada. Sí, porque ya no tengo Twitter, pero me lo reactivé porque caí un par de veces en las semanas anteriores. No, y me lo desactivé de nuevo. Estoy ya Pero, a punto de salir, ya lo tengo todo preparado para salir. pero he visto comentarios que me parecen un asco, chicos, de verdad. O sea, yo sé que ustedes, o la mayoría de ustedes, porque no sé si todos son parte de esta comunidad, si recién están entrando, si no. Pero creo que todos somos grandes y la realidad, y esto se los puedo asegurar, y los chicos también porque charlaron con los artistas durante el Benidorm, a los artistas no les hace bien los comentarios tipo, esto es una puta mierda, un desastre, que se vaya para su casa, no tendría que haber nunca presentado, etcétera. Uno puede argumentar y decir las cosas con el criterio que todo adulto tiene, básicamente, pero hemos hablado con artistas que después de pasar por la vitrina del Benidorm Fest, no de Eurovisión porque no hemos tenido ese placer, pero sí que por la vitrina del Benidorm Fest y después de los comentarios que le han recibido, querían volver a presentarse y les daba miedo volver a presentarse por el nivel de odio que han recibido en redes sociales. Conciencia, todos los años digo lo mismo, nadie me hace caso, pero yo lo voy a seguir diciendo. Media pila, boludo, no tenemos 12 años, pónganse las pilas. Eso, nada más. Hay formas y formas de decir las cosas. Efectivamente. Simplemente. Hay formas y formas de decir las cosas y se puede decir de todo, pero... Con argumentos. Porque aparte cuando tenés con argumentos... respeto. O sea, Es que para mí siempre que tenés argumentos es con respeto. Porque el tomarte el tiempo de buscar un argumento, pues no tenemos 5 años, esto me gusta porque sí o me gusta porque no. ¿Me entendés? Cuando te tomas el tiempo de pero buscarte un decir no me argumento... gusta me parece incluso válido. O sea, decir, pues a mí no me gusta. Pues muy bien, ya está. Es que a mí me parece una cosa que sí que... No, pues a mí sí me parece que es algo que puedes decir. No me gusta. También es verdad que dice, para decirlo, pues eso, pues no pongas nada. Es que si no... Claro, pero si no te gusta, para mí sabes por qué no te gusta. O sea, no es no me gusta porque no me gusta. ¿Me entendés? Eso es a lo que voy. Y hay un montón de gente que está diciendo no me gusta, me parece una mierda o lo que sea, y no hay ningún tipo de argumentación. No, pero ahí es donde voy. Lo de me parece una mierda. No, ahí es donde cuando ya no tal. Pero sí que puedes decir, pues yo creo que, no sé. Bueno, que sí, que argumentando. Que, eso. Pero Nada. que yo no me quejo de los mensajes de en plan que alguien diga, pues no me gusta, o creo que hay otras canciones mejores, o... Eso seguro, creo que hay otras canciones mejores, ya es un argumento. Pero a lo que voy es tipo, lo que no es... Pero decir, esto es una bazofia, o esto es un mierdón, o no sé qué, o... Pues eso, falta de respeto, eso lógicamente, sí. Pues ya no. Efectivamente. Eso nunca. Vale. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más al tema de Melody. Tampoco, yo creo que es que no estábamos preparados para el revamp, no estamos acostumbrados a estas cosas de los revamps aquí en España y como, joder, coño, pues tenemos que hablar de nuestras cosas. Pues lógicamente, como solo tenemos esto, pues hablamos, ¿no?